Hoy me tocó andar aquí en esta ciudad de Chautempan, o sea, llamada Santana Chautempan. Y como se puede ver aquí al fondo, aquí está la iglesia de aquí de Santa Ana Chautempan. Se le llama así a este ciudad Chautempan porque es su nombre original que proviene de los tiempos originarios, de los tiempos prehispánicos. Y aquí estuvo en esta área una pirámide dedicada a la diosa Tosi, que los mismos nativos le llamaban abuela, la abuela Tosi, porque así era como supuestamente era reconocida esta diosa. Y esta pirámide que estaba aquí en este lugar, dedicada precisamente a esta diosa Tosi, fue reemplazada por este templo católico que los mismos frailes vinieron aquí a construir. Y cosa muy curiosa, fue aquí donde le hicieron este templo dedicado a la Santa Ana, y fue reemplazada Tosi por Santa Ana. Y hoy día aquí a esta imagen le dicen también la abuela. Por ejemplo, aquí se lee: adquiere su fotografía de la abuela señora Santa Ana, porque fue reemplazada por la diosa Tosi. Y ahí tenemos el hermoso templo, que son bellísimos los templos. Y pues vemos cómo estas hermosas construcciones que vinieron a construir aquí los recién llegados, los españoles, pues debieron edificar estos templos sobre las construcciones originarias. Aquí se llama Santana Chautempan porque en lo más principio de los pueblos originarios, por ejemplo, cuando se pobló aquí de los llamados Teochichimeca, los pueblos Teochichimeca fueron quienes comenzaron a hacer esta pirámide a la diosa Tosi. Y así se dice que fue construida esta pirámide, fue construida por ahí como del año 1100, poblada por
los teochichimecas del año 1100 al 900. Hay que recordar que todo aparición de pirámides, de ciudades ya teológicas, es cuando comienzan los pueblos a tener ciudades, a tener construcciones, complejos arqueológicos para fin de adoración. Y es como un tiempo donde surgió una corriente que se ubica más o menos por esos tiempos del 600 al 1100, al 1200, porque fue una forma de vivir nuevos tiempos que, así que como el mundo lleva su evolución, debieron ir ahora sí que creciendo las poblaciones, porque precisamente al irse multiplicando la gente, los nativos de las tierras pues iban poblándose cada vez mucho más, así que tuvieron que irse extendiendo. Y por ejemplo aquí Chautempan pues es un ejemplo más de cómo los pobladores se tenían que ir extendiendo, y por eso llega el momento de cuando la población se va llenando, ahora sí que apareciendo nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de adoración hacia la naturaleza. Y en este caso, enfrente del templo, en el tablero, en la parte superior, al lado derecho y al lado izquierdo, está el sol y la luna, porque en realidad ahora sí que es una manera de representar lo que los nativos eran, que adoraban a la luna y al sol, y tenían esa corriente de manera teológica. Por eso era el nombre de Teochichimeca, porque ya de manera teológica pues ahora sí que ya se ubicaban ante cierta divinidad para hacer recaer sus creencias en ellos. Y ahí tenemos que los nativos, sí, ya cuando vino apareciendo la corriente teológica de estas creencias, de estos seres divinos, pues fue cuando vinieron apareciendo ya paso a paso estas construcciones que eran centros ceremoniales, que eran centros de culto, donde la gente de alguna región o de las regiones aledañas, de las poblaciones aledañas, pues tenían esas construcciones como centros religiosos, como centros que tenían que dedicarse a seres divinos ya imaginarios, fuera de lo que era ahora sí que la naturaleza que adoraban en los principios. Por ejemplo, este es la capillita dedicada a Nuestra Señora de la Concepción, y es que pues esto viene ya pasando ya después de la llegada de los españoles, quienes pues ahora sí que reemplazando todo lo que tenían los nativos, pues debieron edificar estos templos y destruyeron o quisieron desaparecer
las construcciones que servían de adoratorio para los nativos, y así pues estos complejos arqueológicos que hoy vemos están marcados por un periodo donde indican la multiplicación que se vino dando después de muchos milenios de años, y que ya para los nativos ya multiplicados, que ya debieron tener ahora sí una influencia masiva, las creencias que fueron desarrollando, pues las vinieron materializando con la construcción de estos centros de oración, de culto, como son lo que se ve hoy en día en las zonas arqueológicas. Y si vemos, todos los centros son más o menos del mismo tiempo, porque pues ahora sí que vinieron apareciendo ya cuando la población se hizo en cierto grado ya bastante numerosa, y pues ya al hacerse numerosa la población, tuvieron los nativos pues ahora sí una necesidad de hacer cultos masivos. Por eso es que en las zonas arqueológicas existe secciones para cada culto, para danzas, para los cultos, para las fiestas, para el comercio, porque pues ya sabemos que ahí donde había culto, donde eran centros ceremoniales, pues también tenían que tener áreas para el comercio, porque siempre el comercio va bastante ligado a lo que es la religión. La religión siempre ha estado ligada a lo económico, y por supuesto que cuando hacían las fiestas ahí dentro de los complejos de construcciones, pues siempre tenía que llevarse a efecto el intercambio, el comercio, con el fin, ahora sí que hasta de promover los intercambios entre comunidad y comunidad, porque hagan de cuenta que cada complejo arqueológico representaba un complejo también de comunidades que estaban alrededor de ellos. Entonces, por eso es que vemos complejos arqueológicos por todas partes, pero cada complejo arqueológico estaba representando, ahora sí, como si fuera una catedral a toda la población aledaña, a los alrededores, y era la que ocurría a cumplir con los requisitos que el pensamiento teológico se daba en esos tiempos. Y es que por eso aquí a los chichimecas pues se les nombra teochichimeca, cultura teochichimeca, porque ya estaba destinado a ciertos argumentos de Dios, de la existencia de los dioses. Y pues es importante que ahora sí que la vida que tenían esas comunidades, y pues todo esto no es más que un resultado de lo que en gran manera existía antes de la llegada de los españoles. Pero hay que entender también que las poblaciones aborígenes de aquí de América, de México, pues tenían muchos miles de años desarrollándose desde la aparición de la Atlántida, por decir. Cuando llegaron los españoles, pues ahora sí que tenían muchos miles de años. Por eso las muchas poblaciones pues manejaban hasta lenguas diferentes, porque a través de los milenios de años pues esas lenguas se vinieron individualizando de acuerdo
a la región, y muchas naciones que estaban dentro del territorio mexicano, por decir un ejemplo. Ya no hablemos de lo que había en América. Y por eso es que pues hoy vemos todavía pueblos como si fueran de otra nación hablando lenguas, pueblos provenientes desde la desaparición de la Atlántida. Claro que nadie habla eso de la desaparición de la Atlántida porque no hay mucho estudio sobre eso, ya que a los historiadores que se fueron generando después de la llegada de los españoles, pues simplemente lo único que interesó fue tratar de convencer, de enseñar la historia que los mismos frailes de España vinieron construyendo para que la población mexicana se acostumbrara a esta historia que no contaba absolutamente nada abiertamente de la verdadera historia de los aborígenes. Y por eso es que los historiadores todavía de hoy en día pues no les ha preocupado mucho estudiar todo lo que provenía después de la Atlántida. Hagan de cuenta que ahorita ya desde la Atlántida para acá han más o menos transcurrido, así calculando, unos 25,000 años, por decir. Entonces, durante todo ese tiempo se vinieron desarrollando lenguas que hicieron a cada pueblo como una nación, porque ya vemos que aquí en México había gran infinidad y sigue habiendo gran infinidad de lenguas. Y todo ese colorido de lenguas, toda esa gran variedad de lenguas es lo que hace a México verse como un país completamente diferente a cualquier nación. Claro que en muchas naciones existen también variadas lenguas, pero ahora sí que en México está completamente lleno. A cualquier lugar que vaya uno, de extremo a extremo y de sur a norte, se ve el gran colorido que hay en toda su extensión, tanto de costumbres como de lenguas, naciones. Es decir, México es una nación que encierra muchas naciones originarias que provienen desde tiempos de la Atlántida, desde hace, por decir, unos 25,000 años, de cuando el diluvio vino desapareciendo el mundo antiguo de la Atlántida, donde la ciencia había desaparecido, porque el desarrollo del mundo, pues ahora sí que también tiene sus tiempos, tiene su evolución, tiene sus periodos, y tiene que haber cambios donde la humanidad también sufre estos cambios y además cambia con el mundo su manera de vida. Y ahora sí que ya después de la desaparición de la Atlántida, pues aquí comienza en este mundo comienza un nuevo paraíso, un paraíso que está escrito en muchos libros de la antigüedad que hoy todavía conocemos por ahí, pero ya como manera mitológica, porque por ejemplo el paraíso de Adán y Eva es una manera de entender eso, así que existió un paraíso, lo mismo de que se dice en el Popol Vuh. Y así, en todas las naciones siempre ha habido un origen del mundo, de una manera o de otra, y tales historias, todas juntas como si fuera un rompecabezas, pues forman una sola historia. Y precisamente eso es lo importante de hacer
una completa historia del mundo. Y pues el mundo está evolucionando y no dejará de evolucionar. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pequeña capillita que es dedicada a San Sebastián, ese santo canonizado que fue muerto por predicar la palabra de Cristo, ahora sí que casi como evangelizador. Y pues es lo que hoy en día todavía se adora. Ya el día de mañana, no sé en qué tiempo, podrían cambiar las cosas y entonces la religión que hoy tenemos podría evolucionar a otras nuevas ideas y dejar en el pasado lo que hoy tenemos, como sucedió con lo que tenían los indígenas, que los españoles debieron desaparecer, tratar de desaparecer lo que tenían de creencias. Por eso es que los templos fueron en muchos casos ocupando las superficies de las pirámides que estaban dedicadas a sus dioses o a sus deidades en la que ellos tenían. Por ejemplo, aquí ya les había dicho, en el caso de aquí de Tlaxcala, en el caso del templo de Santana, lo que se hizo fue que se reemplazó a la primera deidad por la segunda, que es Santana, que también es llamada abuela.